Durkheim. No hace falta que volvamos a repetir algunas cuestiones de él. Durkheim escribió este texto, no es su primer texto, pero es el texto que realmente discute lo metodológico de su visión de la sociología. El hombre empieza, en que acá nos quiere correr, el hombre empieza, por lo visto el texto que nosotros tenemos es una, ¿cómo decirlo? Una nueva reedición, perdón que me adelanté, una reedición de la primera versión. Entonces él, por lo visto en el camino, recogió críticas, ¿no?, a su trabajo y está medio cabrero y las responde, ¿no? Está enojado. Bueno, como en el mundo intelectual las críticas se responden también con altura, y bueno, le pasó a Marx, le pasó a muchos intelectuales del mundo y sigue pasando. Ahora, él ahí justamente arranca por las polémicas. Él dice, bueno, nosotros afirmamos que la conciencia es un conjunto sistematizado. Pero, y él dice, y nos acusan de que hemos caído en el realismo. ¿Sí? Esta idea de la época, acuérdense que este hombre escribe a principios del siglo XX, ¿no? En la idea de la idea del realismo de lo dado, ¿no? Por eso la idea del sistema. Después dice, ellos han afirmado que la vida social se construye a través de representaciones, cosas que nosotros vamos a volver a tomar con los imaginarios sociales. Anoten eso. Pero no significa que no hemos limitado a lo mental. O sea, él rechaza las críticas. Finalmente dice, el método que yo estoy creando, como todo método científico, es provisorio y va a cambiar según cambie la ciencia. Y se niega fundamentalmente a que la sociología quede subsumida en otra disciplina como la filosofía general. Obviamente es uno de los que todavía sigue luchando desde el final del siglo XIX y a principios del XX, ¿no? ¿En qué? Fundamentalmente en que la sociología tenga su propio objeto de estudio y su propio lugar, ¿no?, en las ciencias sociales. Perdón, la regla del juego sociológico de finales del siglo XX. Ahí cometí un error yo. Bien, vamos con la primera aproximación a lo que es un hecho social. Vamos a tener dos o tres. Primero, para Durkheim, el hecho social es el objeto de estudio de la sociología. Primera cuestión. ¿Cómo debemos tratar al hecho social? Como una cosa. Ahora, ¿qué significa esto? Asimilar la realidad del mundo social a la realidad del mundo exterior. O sea, el hecho social hay que mirarlo desde afuera, es exterior a la persona y se debe estudiar de esa manera. Y no afirma en particular que sean cosas materiales, porque ¿qué pasa? Esta idea de las cosas que viene de la sociología, perdón, que viene de la física, pero también de la biología, la idea de lo que se estudia es externo, queda claro. Y bueno, ¿qué es? Un sapo, una pared, un accidente geográfico, no. No necesariamente el hecho social es algo material. Bueno, ¿qué es una cosa? Bueno, primero es algo opuesto a la idea. ¿Sí? Y es todo objeto de conocimiento que no es naturalmente compenetrable a la inteligencia, lo que significa algo que hay que estudiar. Todo aquello que no tiene una noción con el simple análisis mental es lo mismo que lo anterior. No lo podemos discernir fácilmente. Ahora vamos a ver de qué se trata. Todo aquello donde el espíritu debe apelar a la observación y las experimentaciones. Miren, acá me comí la S. Y todos los objetos de la ciencia, todos los objetos de la ciencia es una cosa, menos los de la matemática. ¿Por qué? Porque los de la matemática son inventados, los números. Los números son, ¿no?, lo que sean formas inventadas por el hombre, ¿no?, para un fin práctico. Entonces vamos de vuelta. Primero, no son asequibles por la inteligencia o por un análisis mental, necesita observación y experimentación, y todos los objetos de la ciencia deben ser cosas o son cosas. Vamos por ahí. Los hechos son cosas ignoradas, algo que no sabemos,
no conocemos su fondo, ¿sí? Por eso hay que estudiarlo. Ahora, la conciencia que tengamos de los hechos nos revela su naturaleza. Obviamente, todo lo que nosotros consideramos de un hecho social puede ser confuso, totalmente subjetivo. Por ejemplo, las instituciones sociales. ¿Qué son las instituciones? Ahora vamos a ver eso. Dice, están forjadas por generaciones, pero sin embargo, ¿sí? Aunque así participemos, no las conocemos totalmente. O sea, las instituciones fueron generadas por otros, antes que nosotros llegáramos. E incluso si nosotros participamos en la generación de una institución, tampoco las conocemos a fondo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos estudiar? La conducta primaria de un hombre, el egoísmo, el amor, el odio, los prejuicios. ¿Dónde va todo eso? Bueno, todo eso está dentro del marco de los hechos sociales. ¿Sabemos qué son las instituciones? Bueno, y ahí les tiro. El Estado, la familia, el derecho de propiedad, el contrato, la responsabilidad, la religión, por supuesto. Pero también, ahí les tiro una. El grupo de amigos que se junta en la esquina a tomarse una cerveza o formarse un porro todas las noches, con el cual uno intercambia, ¿sí? Después vamos a ver a qué me refiero cuando digo eso. Una institución es algo creado justamente afín a necesidades humanas. Y eso no lo está todavía en el texto que están leyendo ustedes. Ahora, lo que hay que estudiar, dice, no es la representación individual, sino la concepción que se ha formado del grupo. Ahora, una de las grandes peleas que tuvo Durkheim en los primeros momentos era con otra disciplina que estaba empezando a conformarse, que era la psicología. Y él decía que los estados de la conciencia colectiva, por decirlo de alguna manera, que estás acá haciéndome ruido todo, fundamentalmente son representaciones de otra clase. O sea, los estados de la conciencia colectiva no son de la misma naturaleza los de la conciencia individual, son de otro tipo. Por eso, las mentalidades de grupos tienen sus propias leyes. ¿Sí? Hay que considerar la naturaleza de las sociedades. O sea, para comprender cómo esa sociedad se representa a sí misma. Por ejemplo, los mitos, las leyendas, las concepciones religiosas, las creencias morales, ¿sí? O sea, cada sociedad crea su propio panteón de cosas. Ahí es como se representa, así es como se ve, ¿sí? Ahora, la realidad de la sociedad es distinta a la individual. Siempre hay una idea de que por ahí el individuo, en algún momento se creía falsamente que el individuo era una representación en chiquito de la sociedad y que cada uno de nosotros era la muestra de una sociedad. Pero no es así. Ahora lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos de vuelta a este objeto de estudio que son los hechos sociales. Primero, ¿qué son? Maneras de hacer o pensar. Vamos por ahí. Primero, ejercen una influencia coercitiva sobre las conciencias particulares. Fíjense, influencia coercitiva. ¿La coerción qué es? Fundamentalmente la presión, ¿no? La idea de la obligación y algunas veces la idea de meterle miedo a la persona que no cumple, ¿no? Ustedes saben que una idea, la coerción es un atributo, ¿no?, de determinados poderes. Entonces, acá entra a jugar el poder. Ténganlo en cuenta para el amigo Foucault, ¿eh? En el carácter coactivo se diferencian los medios morales de los medios físicos, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué dice? Bueno, uno puede hacer presión de manera física sobre los cuerpos y sobre las voluntades. Y obviamente puede llegar a lograr algún tipo de resultado. Sin embargo, él dice, y acá es la diferencia de los medios morales de los medios físicos, que una cosa es la presión de varios cuerpos sobre las voluntades
que la idea de la conciencia de grupo sobre la conciencia de los miembros. ¿Sí? No es lo mismo la presión de una conciencia general que la de cuerpos o grupos separados. ¿Por qué? Porque considera que la conciencia de grupo es diferente a la conciencia individual. O sea, lo que vemos acá es un acto de coacción social. Y muchas veces dice, depende. ¿Qué tal, Molina? ¿Cómo le va? Ahí recibí lo que me mandó. Muchas veces depende del prestigio que tienen ciertas representaciones. Por ejemplo, la iglesia. Lo que diga el cura en el púlpito en el siglo XIX era muy importante. ¿Sí? O lo que diga la tele, o lo que diga un determinado representante, o lo que diga el profesor. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa representación puede ser fundamental sobre determinadas cuestiones. O sea, las creencias sociales obran sobre nosotros desde el exterior. Están ahí y que nos presionan. ¿Sobre qué? Sobre nuestras conciencias particulares, dice el amigo Durkheim. O sea, la conciencia de grupo va sobre nuestras conciencias particulares. Acá debería decir, podemos neutralizarla. Yo puse neutralizarla. Bueno, le chingamos, ¿qué vas? Sí, podemos neutralizar la coacción social, pero ¿saben qué pasa? Nunca está totalmente ausente. ¿Sí? Una, porque están antes que uno naciera. Yo nací en un mundo donde la cultura judeocristiana ya existía. Y en algún momento renegué de la religión, me hice ateo. Sin embargo, la cultura judeocristiana sigue estando presente en mi formación moral. Lejos estoy de estar fuera del sistema, o lejos estoy de poder sacarme de encima del sayo, ¿no?, de las enseñanzas de una sociedad, ¿no?, cristiana y occidental en la cual me he educado y criado. Por eso estaban antes, y obviamente es muy difícil que no las ignore, y hasta es muy difícil que no las adopte, a veces de manera, ¿cómo decirlo?, de manera inconsciente. ¿Los individuos participan en la génesis de esto? Por supuesto. Pero ¿qué pasa? Participamos, pero después quedamos fuera. Sí, a ver, pero tenemos que saber que estamos siendo coercionados si no lo sabemos. No, el problema es que... Qué buena pregunta esa. Acá la cuestión es que mayormente, y eso Durkheim lo aclara también, no nos damos cuenta que somos coercionados. Generalmente actuamos de buena gana. Vamos a la iglesia de buena gana, vamos a la escuela de buena gana, ¿no? Hacemos caso a las autoridades de buena gana, acordamos en el cuartel, hacemos caso a lo que nos dicen los altos mandos. Digamos, en general la gente acata y no se siente coercionada, pero sí que hay una coerción. Ahora, ¿qué tal, Laporta? Bienvenido. Nunca es tarde, Laporta. Usted sabe que siempre va a ser bienvenido. A veces hay problemas, a veces, veo, para conectarse. Bueno, ahora, ¿qué es lo que buscan las instituciones? Bueno, instituir fuera de nosotros maneras de obrar y determinados juicios que no dependen de la voluntad particular. Cosas que nosotros nos tomamos como propias y aplicamos, pero no son nuestras. Nos imponen la manera que creemos que son nuestras. Exactamente, muy bien. Justamente estamos en sintonía, Tapia. Creemos que son nuestras, pero no son nuestras. Y ahora vamos a hablar un par de cosas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hablan castellano por qué? ¿Porque eligieron hablar castellano? ¿Ustedes creen que, algunos de ustedes creen en Dios porque decidieron creer en Dios? ¿Sí? O sea, fíjense como muchas de esas cuestiones a las cuales nosotros respondemos están totalmente influenciadas y las fueron inculcadas y nos estaban esperando a nosotros antes que nosotros naciéramos, y nosotros se las inculcamos a nuestros hijos. Ahora vamos a ver, sí, más que sí, es subjetivo, pero es objetivo, porque lo subjetivo tiene que ver con lo que cada uno de nosotros maneja.
En cambio, los objetivos es lo que está fuera nuestro. Y la religión, el idioma, están afuera. Nosotros llegamos a un mundo en el cual eso ya estaba preestablecido. ¿Sí? Exactamente. Esperándonos. ¿Y nosotros qué hacemos? Reproducimos en nuestros hijos, en nuestros alumnos, ¿no? Lo mismo. ¿Qué dice acá? Claro, exactamente. O sea, ¿qué es la institución? Todas las creencias y todas las formas de conducta instituidas por la colectividad. Ahora, todo se hace a través de las instituciones. No, es que directamente vos las podés querer cambiar, pero son muy fuertes, se resisten. Podés cambiarlas, por supuesto, porque cambian a lo largo del tiempo. Sí, a lo largo del tiempo Profe, cambian. Sí, dígame. profe, ¿me escucha? Me Sí, enganché tarde, soy Molina, me enganché tarde, profe. sí, pero no Eh, habíamos avanzado mucho, ¿eh? Recién eh, arrancamos. Recién hablaba de ir a la iglesia en forma coaccionada o hacer No, lo que decía es que cosas nosotros más coaccionadas. generalmente la coacción, a ver, vamos de vuelta, vamos para atrás. Todas Sí, estas instituciones, ¿a qué todos refiere? estos hechos sociales ejercen una acción coercitiva sobre nosotros, que en general no notamos. No es que todo el día nos sentimos sojuzgados por hacer a tal o aquel cosa, sino que todo lo contrario, ni siquiera lo percibimos y consideramos que está dentro de lo que tenemos que hacer, lo aceptamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso a lo que hemos aceptado, desde el idioma que hablamos hasta el Dios que creemos, e incluso, ¿no? La idea de trabajar, la aceptamos como algo totalmente normal y sin embargo es algo que se nos ha instituido a lo largo de nuestra vida y estaba esperándonos para ser instituido mucho antes que nosotros naciéramos, mucho antes que sus hijos nacieran o sus nietos, ¿sí? O sea, y ahí es donde Buenísimo. justamente entra el rol de las instituciones, donde usted justamente, las instituciones son el lugar donde justamente, ¿qué pasa? Se terminan de inculcar qué cosas, todo este sistema de cuestiones y valores que son los que acomodan y que usted hace que funcione dentro del esquema social. Porque ¿cuál es la idea de Durkheim? Que la sociedad es un organismo. Para ende, cada, cada órgano tiene que funcionar en función del conjunto. Cada órgano es diferente, ¿se entiende? Cada parte del cuerpo es diferente. Sin embargo, todos tenemos que funcionar en una armonía determinada para que el cuerpo funcione, el organismo funcione exitosamente. ¿Se entiende eso? O más o menos. Bueno, justamente la normalización de las conductas tiene que ver con que vos aceptes las reglas y las normas. Ahora, tenemos un problema. Ahí me pone el lazo, más o menos. Eh, Ahora volvemos para atrás. El problema es que justamente a veces es más duro para algunos entender que para otros. Algunos están más predispuestos y otros más. También tiene que ver con las condiciones. Ahora vamos a ver que Durkheim dice, bueno, está todo el sistema esperando, pero también depende de las condiciones orgánicas y psíquicas de cada persona. A ver, vamos de vuelta. Los hechos sociales ejercen lo que se llamaría una acción coercitiva sobre los seres humanos en la sociedad. Todos estos valores y normas y reglas que se han generado a lo largo de la historia humana se han concentrado en lo que llamamos instituciones. Esas instituciones son las que forman, ¿sí?, la conducta de nuestra colectividad, son las que conforman las normas. No solo son los lugares donde están las normas, sino son el lugar donde se aprenden las normas, ¿sí? O sea, una institución son tanto el conjunto de normas como el edificio donde nos metemos a aprenderlas. Entonces, a partir de ahí, todos aprendemos esas normas que empezamos a internalizar, no necesariamente de manera consciente. ¿Se entiende? Ahora, en un momento dice, ¿qué pasa? ¿La sociología sería la ciencia de la institución? Y sí, en gran medida sí, porque justamente trata de cómo interactúan y cómo se relacionan los individuos. Recuerden eso, ¿sí? Ahora, Durkheim
dice, bueno, muchachos, hay cosas que son fundamentales. Primero, la realidad objetiva de los hechos sociales. ¿Y eso qué significa? Claro, las creemos necesarias, o sea, ustedes piensen, muchachos, que nosotros tenemos que estar convencidos que esto es así. Porque si esto no es así, no funciona. Justamente lo que quiere hacer Durkheim, ustedes piensen que lo que discutimos la vez pasada es un mundo en el cual hay un conflicto de clases muy fuerte, finales del siglo XIX, y Durkheim quiere integrar, ¿no? Durkheim siempre habla de la integración social, que es lo que vamos a discutir la semana que viene. ¿Integrar a qué? A los trabajadores en un sistema capitalista. Por eso su visión es reformista. Ahora, esto que la realidad objetiva de los hechos sociales significa que está por fuera del ser humano, ¿sí? Y no necesariamente son materiales, ¿sí? No necesariamente son materiales, ¿no? Los hechos sociales no necesariamente son materiales. Ahora, los hechos sociales no dependen del arbitrio individual, ¿sí? Y acá aparece algo importante. Durkheim dice, bueno, tenemos que despojarnos de ese antropocentrismo, la idea de que el hombre cree que controla todo, esta idea de que el hombre como un individuo y siempre sale a la calle y dice, yo elijo lo que hago de mi vida, yo elijo. Y uno se cansa de escuchar eso, yo elijo, a mí nadie me dice lo que tengo que pensar. Mentira. La mayoría de los hombres y mujeres estamos condicionados por estructuras de pensamiento. Vuelvo a insistir. ¿Ustedes creen que eligieron hablar el idioma que hablan? ¿Que eligieron creer en el Dios que creen? ¿Eligieron el rol, digamos, su rol, ¿cómo sería la palabra? La sexualidad que tienen, ¿la eligieron? No, ha sido impuesta por instituciones como la familia, la escuela, el Estado, la religión, los amigos de la esquina. Por supuesto que todos interactúan conectadas muchas veces. Pasa que la idea que dice Durkheim de esto de ir en contra del antropocentrismo es la idea de decirle al hombre, ¿usted cree? Claro, no lo somos. ¿Usted cree, hombre, que controla el orden social? ¿O en realidad lo sufre y no lo puede modificar? ¿No? Ahora, cuando uno dice, bueno, gracias Durkheim, pero eso no quiere decir que mañana dice, ay, vivimos en una Matrix. No, uno es consciente. Una cosa es ser consciente e inconsciente. No significa, no significa que las cosas no sean malas o buenas, ¿no? Significa que están ahí y esto que no es de Durkheim, sino de Foucault, la idea de la reproducción social. Se garantice lo que... Y eso para Durkheim no es malo. Durkheim dice, esto es justamente lo que garantiza que la sociedad no estalle en 1000 pedazos. ¿Sí? Es lo que le da, como se dice, sentido a la sociedad. Ahora, ¿qué es el hecho social? Bueno, una definición no sociológica muy grosera dice casi todos los fenómenos que ocurren en el interior de una sociedad y que tengan interés social. Guarda. Pero ¿qué pasa? Comer, dormir, ¿no? Son de interés social, por supuesto, pero no significa que los pueda estudiar. Eso no son el campo de estudio de la sociología. O sea, un hecho social como objeto de la sociología son determinados fenómenos que a ver si podemos aclarar. Primero, por ejemplo, estos deberes definidos que cada uno de nosotros puede llegar a tener, ¿sí? Que independientemente de mí mismo y de mis actos. Por ejemplo, mi deber como hermano, mi deber como esposo, como ciudadano, ¿sí? No, después voy a retomar, es muy interesante el diálogo que se puede armar entre Durkheim y Foucault, ¿eh? Mi deber como
hermano, como esposo, como ciudadano, ¿sí? Incluso cosas que comparto sentimentalmente, ¿no? Uno adore a su hermano, que adore a su esposa, que sea un ciudadano responsable, ¿sí? Ahora, ¿cómo los son externos a mí? ¿Cómo yo no los inventé? Los recibí a través de qué? De la educación. Claro, pero el individuo no las genera, sino las recibe y las replica, ¿sí? O sea, mi deber de hermano, de esposo, está labrado, está como grabado en la piedra del monte Sinaí, que es lo que yo voy a hacer. Yo no nací, en el año 60 yo no había nacido, y ya había una estructura de cómo debía ser un hermano, ya había una estructura de cómo debía ser un esposo, ya había una estructura de cómo debía ser un ciudadano. Todo me estaba esperando en la escuela, ¿sí? Y ahora, si de golpe no me desvío o no entiendo o no sé qué hacer, ¿qué hago? Voy a los códigos sociales que son los que me vuelven al camino, ¿sí? Voy a insistir. Hablo un determinado idioma para expresar mi sentimiento, el castellano. Pago con pesos mi deuda, ¿sí? Llevo adelante la práctica de una profesión, por ejemplo, profesor, ¿no?, de historia, ¿no? Y me manejo dentro de una normativa, ¿sí? O sea, maneras de obrar, de pensar y sentir. Pero dice Durkheim, esto es independiente de la conciencia individual. Y obviamente, estos mandatos, vamos a utilizar la palabra mandato que Durkheim no usa, ¿sí? Son que tienen fuerza imperativa y coercitiva. Imperativa porque nos las impone la sociedad y coercitiva porque no nos deja salirnos del molde. Pero, como vimos recién, generalmente actuamos de buen grado. Nos gusta ser hermanos, nos gusta ser esposos, nos gusta ser estudiantes, nos gusta ser profesores. La mayor veces nos gusta y no es que estamos, qué plomazo, ¿sí? Así parece que no hay tanta coacción. ¿Me puedo resistir? Por supuesto. Violo las reglas, ¿no? Pero siempre va a haber una reacción para impedir mi acto de resistencia y restablecer la normalidad, como algún compañero escribió por ahí. Si mi acto generó algo que no se pueda reparar o arreglar, está la manera de hacérmelo expiar, ¿no? Como se dice, cuando se dice expiar, es cuando te dan una condena, ¿sí? Una expiación es una condena. O sea, la conciencia pública siempre está atenta para impedir cualquier acto que la ofenda. Siempre está vigilando. Siempre hay penas para los ciudadanos que no cumplen. Y la pena, señores, y esto es muy interesante porque después lo vamos a ver con Foucault, no es solo para el que infringe las reglas, es para todo el colectivo. Las penas están para que los demás, no es tanto para el penado, sino para los demás que ven cómo se le aplica la pena. Por eso gran parte de nuestro reclamo muchas veces es que se apliquen penas. Mirá ese cómo anda, sin barbijo en la calle. ¿Sí? Claro, exactamente, para que los demás se mantengan dentro de la raya. Por ejemplo, yo mañana puedo ir vestido de cualquier manera. Voy al lugar desnudo. ¿Puedo ir desnudo al lugar a dar clase? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo que no? Yo me levanto mañana, salgo desnudo y voy. Bueno, ahora no, porque estamos en cuarentena. O sea, poder puedo. El problema es que, ¿qué va a pasar? Va a ser complicado dar clases, ¿sí o no? Va a venir Tape y me dice, Miguel, ¿qué haces? Vestite. Los profes, algunos se van a reír, otros van a hacer comentarios. No va a ser posible que a esto siga en tranquilidad. ¿Sí? Claro, muy bien. ¿Qué pasa si dejo de hablar castellano? Y digo, no quiero hablar más castellano, no sé. Será muy difícil que me pueda relacionar con todos ustedes y con mis parientes, ¿no? ¿Se entiende? O sea, el sistema me obliga, me empuja, no me permite. Yo me puedo recibir, por supuesto, hacer lo que vos quieras, Miguel. ¿Querés salir desnudo?
salí desnudo. ¿Querés dejar de pagar impuestos? No pagues impuestos. ¿Querés dejar de... sin importa? ¿Qué pasa? No puedo integrarme socialmente y la sociedad me hace sentir el rigor coactivo de ese error que estoy cometiendo, de esa ofensa. ¿Se entiende? Por eso, volvemos de vuelta, maneras de obrar, de pensar y sentir, exteriores al individuo. No, pero el contrato social puede ser, pero no hay un contrato social, sino hay, creo que tiene que ver con, sí, cuando decimos contratos son acuerdos, pero acá no hubo un acuerdo que yo firmé. No firmé ningún papel que diga no voy a andar desnudo dando clases. La cuestión cuál es que eso ya estaba totalmente sobreentendido y supuestamente todo el mundo sabe que yo lo aceptaba de entrada. ¿Por qué ahora no lo acepto? Claro, Molina, usted venga como quiera, no se haga ningún problema. De última decimos que es un estudio sociológico. Estamos poniendo que estamos tratando de mostrar fehacientemente lo que decía Durkheim. Sí, por supuesto, después vamos a demostrar que fehacientemente lo que decía Foucault, ¿no? Esta idea de la sociedad represiva y todo eso. Entonces, convengamos, los hechos sociales son el objeto de la sociología. Por eso la sociología los defiende porque obviamente es lo que le da sentido. Aparecen algunas cuestiones que seguramente han encontrado en las preguntas que le dejé para este texto. Las corrientes sociales o manifestaciones colectivas. Por ejemplo, movimientos de entusiasmo, de indignación, de piedad. Pongamos una manifestación política, una peregrinación a Luján, un acto solidario, ¿sí? Y obviamente nos vemos arrastrados por estas cuestiones, ¿sí? Muchas veces, dice acá el amigo Durkheim, ¿no? Hay como una especie de ilusión sobre eso. Y esa ilusión nos lleva al desencanto o la desilusión, ¿no? El momento que un partido político nos, como se dice, nos defrauda, ¿no? Alguna vez yo milité en la izquierda, ¿no? Trotskista en un partido como el MAS y en un momento me sentí totalmente desilusionado. Sin embargo, en algún momento ese entusiasmo me hizo ser parte de algo. O aquel que manda a sonar su religión, ¿no? Por algún hecho, es un cambio fuerte, ¿no? Suele ocurrir, no necesariamente todos los que mandan a pasear a la religión están fuera del sistema. Hoy por hoy queda claro que no es así. Vamos a la educación, esto nos compete a nosotros bastante. La educación es una de las principales instituciones, ¿no? En la cual se puede seguir el ejemplo de Durkheim, ¿no? Dice, hay un esfuerzo continuo para imponer a los niños maneras de ver, de sentir, de obrar a las cuales no llegan espontáneamente, de los primeros momentos de su vida. Tratamos que el pibe coma, beba, dormir determinadas horas, ¿sí? Lo coaccionamos para que trabajen. Bueno, eso me hace acordar a mi hijo, que siempre digo, che, hijo, conseguiste un laburo, ¿sí? O los viejos nuestros, laburá, o acá te decía, acá se estudia o se trabaja. No sé si alguno ha vivido en alguna familia que dijera algo así. En mi casa era se estudia y se trabaja, perdón, ¿no? Claro, por la duda. No tuve la opción de el O en el medio. Yo a mis hijos sí les di esa opción, pero bueno. Bien. Más o menos, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque obviamente tiene que ver con la parte de la educación nuestra. Y cuando nos creamos nuestras propias hábitos y tendencias, dejamos de sentir, ¿no? Dejamos de sentir la presión. Nos sentimos libres, ¿no? Fíjense, parece una locura, pero conseguimos el laburo y nos sentimos liberados. ¿Por qué? Porque ya no está la presión que nos come la cabeza y que dice, tenés que conseguir un laburo, tenés que hacer a alguien de bien. ¿Sí? La educación tiene como objetivo construir al ser social, que es el niño
y que algún día será uno de nosotros. ¿Sí? Importante la escuela. Por eso el texto de Foucault, no descuiden esa parte. Sería bueno por ahí que corrieran por ese lado. O sea, la educación es la muestra clara como de lo que plantea Durkheim sobre lo que es el poder coercitivo de los hechos sociales, de las normas y las instituciones. Por supuesto, toda institución tiene una construcción histórica, ¿no? Desde que el hombre crea la institución de la casa, ¿no? Y educa a las próximas generaciones en cómo cazar, en cómo atrapar al mamut, cómo destazarlo, cómo quitar su piel. Todo eso se transmite. Formar el futuro ciudadano, exactamente. Pongamos que eso por ahí sería el englobamiento. O sea, modelamos a imagen y semejanza del medio social a quién, al niño. Y ahí donde estamos, bueno, ahí están los padres y estamos nosotros, los docentes, que obviamente somos los que colaboramos, supuestamente, ¿no? Y siempre estamos diciéndole, porque el día de mañana ustedes van a tener, ¿no? Y siempre tenemos el mismo verso, que vaya a saber de dónde lo aprendimos, pero volvemos a repetir lo que los viejos nos dicen. Y si bien podemos sonar mucho más modernos, siempre en realidad estamos tratando de que ¿no? esa fuerza coercitiva se sienta sobre los alumnos. ¿No? Hoy yo me ponía a pensar, ¿no? Cómo, claro, me ponía a pensar, porque acompañar y contener también es parte de la institución de la presión del medio social, ¿eh? No es solamente cosas, órdenes o cosas por hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy le escribí a los chicos del Sarmiento que no se habían conectado, le mandé por la referente que tienen, una compañera, y les puse que era una pena que no se conectaran, que esto que lo otro, pero lejos de retarlos, primero porque entiendo la situación y sé que hoy por hoy, más que nada es la falta de ganas y el contexto es una porquería real. ¿Y qué es lo que puse? Bueno, yo voy a seguir intentando porque cumplir con mi responsabilidad es el mejor ejemplo que yo les puedo dar. ¿No? Estoy haciendo un homenaje a Durkheim, pero re grosso, ¿no? Estoy diciéndole, muchachos, ustedes tienen que ser como yo, ser responsables. ¿Se entiende? Fíjense cómo uno de Profe, manera ¿me casi escucha? inconsciente está reproduciendo lo que le decían a uno cuando era chico. Sí, dígame. Justo el texto que elaboramos hoy, el de Speckman, el de Elisa Speckman Guerra, decía justamente eso. Muchos pensadores decían que los chicos que los padres si bien laburan, pero lo dejan solo y no hacen nada, tienen mucho tiempo de ocio, o están mucho en la calle, son futuros criminales directamente, Ah, bueno, delincuentes, dice. es la misma idea, Molina, la idea del Sí, por eso digo, contexto y la justo el formación. texto establecía eso. Bueno, exactamente. Para Durkheim, la criminalidad es parte del desvío social del organismo social. ¿Se entiende? Es como la enfermedad dentro del cuerpo social. ¿Se entiende? Justamente esos niños que ustedes dicen están fuera de ese medio que no los puede eh, eh, tratar coactivamente y enderezarlos, y en el caso de los niños pobres, convertirlos en fuerza de trabajo, como se dice, responsable. ¿Se entiende? O sea, esa es la visión del positivismo, pero también es la visión de Durkheim. Lo que pasa es que Durkheim, y lo que usted seguramente me está hablando es de la sociología positivista, que tiene justamente esta beta durkheimiana, ¿sí? La idea de justamente ver en el ambiente, ¿no? la mejora de las posibles condiciones sociales, pero no porque considere que hay que cuestionar las clases sociales, ni mucho menos, sino porque considera que cada uno dentro de la sociedad tiene un rol. ¿Sí? Puedo insistir, Durkheim es la idea de el organismo, el organicismo, el organismo vivo de la sociedad. Cada uno de nosotros cumple un rol, por supuesto. Cuando vemos qué rol ocupa, no todos son el mismo rol y no todos son roles gratos. ¿Sí? Si somos un cuerpo, ¿no? Y voy a ser grosero, no a todo el mundo le gusta ser el culo del cuerpo. ¿Se entiende? Por supuesto.
tiene que ver, pero Es, Durkheim tiene mucho de positivismo. es La cuestión que él medio agrega, parecido, sí. es medio parecido a lo que establecía el texto, que establece el texto de Speckman Guerra, ¿va? Claro, pero Que dice después que Manguerra, escúcheme Molina, el después pero hay Manguerra, hay algunas cosas que son parecidas. no, no, pero bueno, vamos a diferenciar. Speckman Guerra lo que hace es un análisis de la posición del positivismo en lo que sería la criminalidad en la México porfiriana, de finales del siglo XIX y principios del siglo XIX. Positivismo. Durkheim, si usted lee bien, Durkheim no está saliéndose del marco del positivismo. Está planteando la idea de el rol del hecho social y de las instituciones dentro del modelaje de la sociedad. Pero fundamentalmente lo que quiere es integrar. ¿Sí? Y ahí sí hay una importante diferencia con el positivismo. El positivismo dice aceptemos las condiciones del mundo dado. Durkheim dice no, vamos a transformarlo a través de las instituciones. Pero esa transformación no significa que va a ser revolucionaria. Y hay una gran diferencia. Por eso no lleva a Speckman Guerra con Durkheim, porque Durkheim apenas aparece esbozado ahí. Realmente lo que usted lee en Speckman Guerra es puro positivismo. O sea, no es Speckman Guerra pobre que hace un análisis de eso, sino la fuente que analiza Speckman Guerra del positivismo. Por eso es importante ver cómo realmente ese positivismo y esa mirada tan despectiva hacia el indígena y el mestizo mexicano cierra con esa mirada que tenían del darwinismo social y la existencia de razas o grupos sociales superiores, ¿no? Como el hombre blanco europeo frente al resto de los demás. ¿Qué es una corriente de opinión? También aparece enumerada. Fíjense, es un estado colectivo, ¿sí? O sea, y no se replica en estados particulares, o sea, lo que llamaríamos conciencias particulares. O sea, la cuestión es que siempre ocurre que entre lo colectivo y lo individual hay una disociación y cómo se termina de, como se dice la idea, cómo se termina de conjugar en las personas. Ahora, corrientes de opinión, por ejemplo, fíjense como lo que es una corriente de opinión porque uno con la palabra puede confundirse, ¿sí? No es una corriente de opinión lo que opina la gente, pero sí tiene que ver con una opinión sobre determinadas cuestiones, ¿sí? En cada país o en cada tiempo hay distintas corrientes de opinión. Por ejemplo, corrientes de opinión que te llevan hacia el matrimonio, hacia la natalidad o al suicidio. Durkheim estudió el suicidio como un hecho social y lo entendió como un hecho que puede servir para estudiar qué pasa en una sociedad. Eso es lo que vamos a discutir la semana que viene. ¿Sí? El matrimonio, ¿por qué nos tenemos que casar? ¿Vieron esta idea de, bueno, conseguiste una buena chica y formar una familia? O las chicas en la época decían, bueno, vos tenés que conseguirte un buen marido y los mandatos armaban, iba todo a ese lugar, ¿sí? Sin ninguna duda. O la idea, bueno, ¿qué pasa que no me dan un nieto? Y todas las abuelas reclamando un nieto. ¿Se entiende? O sea, esas cuestiones, lo que hoy llamamos mandatos, o que tienen que ver con cuestiones, bueno, casate, tener un buen niño, o incluso la idea del suicidio, en algunas corrientes de opinión, tiene que ver con la honorabilidad. ¿Sí? El hombre que ve su honor manchado toma el camino del suicidio porque considera que el suicidio es honorable. ¿No? El bullido japonés, ¿no? Esta idea de la salida con el famoso harakiri, ¿sí? La persona se suicida. Sí, después vamos a discutir esto del honor. Estaba en el texto de Speckman Guerra, ¿no? La idea del honor masculino, ¿no? Frente a una sociedad, ¿no? Es muy común entre finales del siglo XIX y principios del XX que
los grandes pensadores se suiciden, ¿no? Producto de, bueno, salidas honorables y la salida, ¿no? del mundo, etcétera. Igual Durkheim lo va a estudiar. Ahora, queda claro que también hay que tener en cuenta, como esta corriente de opinión, chocan con qué? Con la constitución orgánico-psíquica de cada individuo, que no sabemos cómo puede responder. ¿Sí? La película El último samurái, bueno, puede ser. La idea de me suicido para tener una salida honorable, ¿sí? Sin ninguna duda. Bien, lo que agrega a su análisis nuestro amigo Durkheim es que existen otras maneras de ser colectivas. Y esto es muy importante porque no solamente esta cuestión de las reglas, ¿no? Las reglas, las normas, sino, por ejemplo, hechos sociales que son de orden anatómico o morfológico. Por ejemplo, las partes elementales de cómo está compuesta una sociedad, sus clases, la manera en cómo están dispuestas, la distribución en el territorio, qué vías de comunicación existen, la forma de las habitaciones en que vive la gente, cómo construyo una ciudad, una casa, cómo organizo las piezas. Todo eso es parte también de los hechos sociales, ¿sí? Y en algunos casos, por ejemplo, las vías de comunicaciones condicionan ¿qué cosa? Las migraciones. ¿Y las migraciones qué son? Corrientes de opinión. No son otra cosa que una corriente de opinión. Esta idea de, bueno, salgamos de Italia, es un país pobre, ¿no? Con hambre, y busquemos, ¿qué cosa? Mejorar nuestras condiciones de vida. Vamos a América, tomémonos el barco. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. El boleto es barato. O el Estado argentino lo financia, ¿no? Se llaman corrientes de opinión. Las migraciones estarían vistas como eso. En aquel momento en que muchos consideran que se puede hacer esto o aquello, sin ninguna duda. Por otro lado, agrega también como otros hechos sociales el estudio del derecho público. En el derecho, fíjense cómo con el texto de Speckman Guerra pudimos darnos el lujo de entender cómo pensaba la justicia mexicana de final del siglo XIX y principio del XX, ¿sí? Determinó entre relaciones domésticas y cívicas. Ahí está todo. Ahí está todo cómo una sociedad se representa a sí misma o cómo considera que debe actuar. Sabemos perfectamente que en el derecho es como se nos castiga en caso de no respetar las normas y las reglas. Por otro lado, también el estudio de la estructura política, ¿sí? ¿No? ¿En qué manera todos nosotros, ¿sí? Hemos decidido vivir entre nosotros, ¿no? Vivir entre sí. ¿Cómo nos organizamos? Queda claro que hemos decidido no matarnos unos a otros. Hemos decidido vivir en esto que llamamos democracia. Hemos decidido cómo se sucede la gente en el poder y quién puede estar en ese poder y quién no. No. Fíjense cómo todo eso es una construcción posterior. Y está ahí. El sistema político argentino está esperando a los niños que van a nacer y algún día van a votar en ese sistema, que todavía no votaron. O muchos de ustedes que son jovencitos todavía y que recién empezaron a votar y a participar en el sistema político. Pero el sistema político ya estaba mucho antes. ¿Qué sé yo? No nos vayamos a la época de Irigoyen, vamos a la época de Alfonsín. La mayoría de ustedes no había nacido todavía cuando Alfonsín estaba gobernando. Entonces, fíjense cómo eso es previo a ustedes, sin ninguna duda. Resumamos un poquito, así, y acá creo que lo más jugoso es el power. ¿Qué es? ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Durkheim dice, son los hechos sociales. ¿Qué son los hechos sociales? Y vamos por la negativa. No son fenómenos, no son procesos orgánicos, no son fenómenos psíquicos, no son productos de los individuos. ¿Y qué son los hechos sociales? ¿No? Seguimos insistiendo. Y acá vamos de a poco. Primero,
son formas de actuar, pensar y sentir objetivas, externas al individuo, que tienen un poder de coacción que se les impone al individuo, quiera este o no. Che, alguno está grabando, ¿no? Porque me he olvidado de preguntar eso. 2. Son producto de la acción múltiple, simultánea de individuos, por lo tanto, genial, Molina. Son modelos colectivos, preexistentes que se nos imponen, elaboradas por generaciones. Seguimos resumiendo. Son el sustrato social, es decir, ese conjunto de modelos colectivos que configura lo que Durkheim llama conciencia social. Y finalmente, si bien son partes modificables por nuestras acciones colectivas, ofrecen resistencia al cambio y tienden a permanecer. ¿Sí? Como decía Comeda, queremos cambiarlas, pero es muy difícil, por supuesto, porque están ahí metidas. Ustedes, es muy difícil cambiar algo que está desde que antes nosotros nacimos. ¿Podemos cambiarlo? Por supuesto que podemos cambiarlo. Por supuesto. Bien, hemos llegado al final, pero bueno, ahora vamos a hacer una recapitulación ya mirándonos las caras, o por lo menos que vean la mía. Acá vemos, esperen que vamos a volver, dejemos de compartir y volvemos a la normalidad. ¿Qué tal? ¿Se me fue alguno? En el medio creo que no, ¿eh? Sí, la película El último samurái, a ver, es una película que yo fui a ver al cine, para que vean que lo viejo que soy. Me encantó. Pero claro, tiene una idea romanticona, ¿no? De los samuráis, ¿no? Quizás rescatando un poco lo que era el viejo cine japonés, ¿no? De los 7 samuráis, Samurai Rebellion, ¿no? Y que obviamente ve a los samuráis como gente justa, honesta, con códigos, ¿no? Y ve a los que asisten al emperador como tipos codiciosos. Claro, vos ves eso y decís, uy, qué lindo hubiera sido vivir en la época de los samuráis, pero los samuráis eran señores feudales, ¿eh? Vos eras un siervo frente al samurái. Y el samurái tenía derecho de vida o muerte sobre los campesinos que estaban bajo su poder, ¿eh? No era joda, ¿eh? Bueno, a ver, volvamos a. Fíjense que este texto es un texto fundacional de la sociología durkheimiana, ¿sí? Sí, acá dice la invención de la pólvora. Y en realidad, más que la pólvora, yo diría el Winchester, ¿no? Porque la pólvora ellos también la usaban, ¿sí? En las guerras civiles se usó pólvora. Se usaban los rifles, todo. Pero el problema, ¿cuál es? Que la tecnología los vence. Y obviamente el tiempo de cambiar. Ustedes piensen que muchas de esas regiones que estaban bajo la servidumbre de los shogunes, que eran los señores feudales japoneses, obviamente muchos querían ser libres, no querían seguir siendo parte de la tierra y siendo semi-esclavizados por los señores feudales. Bueno, volvamos a Durkheim, dejemos los pobres samuráis por ahí. Este texto es central para entender qué es lo que quiere decirnos Durkheim. Recuerden, el hecho social, o sea, nadie sabe algo de Durkheim si no sabe definir qué es un hecho social. A lo cual Durkheim le dedicó todo un libro, más o menos. Por eso ahí les mandé en el Power, ¿sí? Dice, tengo muchas dudas sobre el hecho social. No me quedó claro. Bueno, ahí, doña Cami, usted tiene las últimas partes para repasar, que justamente tienen que ver justamente con lo que estuvimos viendo hasta acá. O sea, primero, el hecho social externo al individuo. Esta externalidad es lo que nos hace una influencia de tipo coactiva. Es aquel que nos somete o, en su diferencia, nos guía en la senda de la normalidad o las normas. ¿Sí? Por eso tiene poder de coacción. ¿Sí? Y el individuo se les impone, quiera o no. Y en algunos casos es inconsciente. ¿Se entiende? Eso por un lado.
esos hechos sociales, esas instituciones, existen mucho antes que usted haya nacido y que yo haya nacido también. Y están ahí, nos esperaban. ¿Justamente para qué? Para normalizarnos o instruirnos en las normas de esta sociedad en la que vivimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos crea? Una conciencia social, conciencia colectiva. Diferenciemos los días de conciencia de lo que vamos a trabajar después con Marx. Porque Marx también habla de conciencia social. Pero la conciencia social de Durkheim es la que te une al grupo, es la que te integra, es la que te hace ser parte, ¿sí? del colectivo. Y donde vos aceptás cuáles son tus obligaciones como parte integrante de esa sociedad. Ahora, en cierto grado consciente, uno puede justamente, claro, conciencia social es igual a conciencia colectiva, sí, muy bien. Lo que pasa es que para Durkheim es mucho más la idea de conciencia colectiva, porque Durkheim piensa en la idea del colectivo, del organismo, del conjunto. ¿Se entiende? ¿No? Piensa en un todo. El todo, los individuos hacen el todo, pero no, el todo no es la suma de los individuos. ¿Se entiende? No se haga problema, esto es una relectura del texto, Camila, porque obviamente el texto es mucho más jugosito para leerlo que lo que yo le puedo decir en una clase de 45 minutos. ¿Sí? El hecho social, incluso aquellas decisiones tomamos creyendo que apelamos. Claro, exactamente, a ver, pero a ver, tampoco nos pongamos en pesimistas, ¿no? Vuelvo a repetir, tampoco nos pongamos en pesimistas, la idea es, lo que dice Durkheim, que esta estructuración es buena, ¿sí? No necesariamente todo lo que nos enseñaron en la iglesia, todo lo que nos enseñó en la escuela, todo lo que nos aprendimos en una familia es malo, y en el sentido malo, cuando hago juicio de valor, decir, me hicieron un tarado, un estúpido, un tipo totalmente, como se dice, obediente. A ver qué me pone don Jorge. Vamos creyendo, apelamos a nuestra propia. Claro, y muchas veces es verdad, eso sí es cierto. Muchas de las cuestiones que nosotros creemos que en realidad lo tomamos de manera independiente, hace rato que en nosotros lo tenemos totalmente asumido como algo que creemos que es así, naturalmente, o como dicen antes, naturalizado. ¿Sí? Y lo que hacemos siempre es eso. Exactamente, ahí dice Gustavo, el todo es más que la suma de las partes, exactamente. Justamente algo que desarma Durkheim en esa idea. La sociedad no es la suma de los individuos. La sociedad es algo mucho más complejo. Por eso dice, los individuos participan en las instituciones, sí, las crean, las diseñan, pero no son las instituciones. Justamente. Y es donde acá entra la cuestión importante, ¿no? Ahora, dentro de la normativa, dentro de las instituciones, todo, fuera de las instituciones, nada. ¿Sí? Por eso el castigo es ejemplificador. Por eso el organismo debe funcionar de manera armónica. Si hay un órgano que no funciona, el organismo está ¿qué? Enfermo. Ahora, ¿qué es lo que dice Durkheim? Y que esto sí es diferente a los positivistas. Plantea que obviamente la integración social tiene que integrar a todos los sectores sociales. Por eso en la clase pasada hablábamos de las corporaciones, de los sindicatos, del rol del Estado. Fíjense que no hablamos del Estado. Hablamos de la educación. Dijimos, Estado es una institución. Pero la dejamos ahí picando porque no es parte de la discusión de hoy. ¿Se entiende más o menos? Igual, vuelvan a leerlo a este muchacho porque no es fácil en la primera lectura. Claro, pasa que justamente lo que Durkheim te trata de decir es que todas las acciones de individuos no tienen que ver con los individuos, tienen que ver con la sociedad. Desde el hombre que mata a otro, o el hombre que se suicida, o el hombre que se casa,
o el hombre que cría un hijo, o el hombre que construye una empresa. No es algo que tiene que ver con el individuo, sino tiene que ver con la sociedad. En algunos casos tienen que ver con corrientes de opinión, en otros casos tienen que ver con cuestiones concretas de las instituciones, ¿no? O sea, cuando me refiero a corriente de opinión, me refiero a esto que dijimos recién, los migrantes, ¿no? El abuelo que se subió al barco y se vino. ¿Por qué? Porque todos lo hacían, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué me ponen ahí? No. A ver, vamos. Buena pregunta. La diferencia entre hecho social y corriente de opinión. A ver, la corriente de opinión generalmente es efímera, dura un tiempo. ¿Se entiende? La corriente de opinión cambia, ¿sí? No dura a lo largo del tiempo. El proceso migratorio no sigue siendo un elemento claro, ¿se entiende? En cambio, la escuela está ahí. El matrimonio está ahí. ¿Se entiende? Ahí vemos. Pero todas están dentro de lo que sería la cuestión, ¿no? De los hechos sociales. O todos los caracterizamos dentro de una importante gama de los hechos sociales. Las corrientes de opinión nos llevan a realizar hechos sociales. Por ejemplo, migrar, casarnos, suicidarnos. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Las corrientes de opinión empujan a los hechos sociales. Va, o sea, va para ese lado, ¿no? Ahora, relean el texto. O sea, hagan dentro de las posibilidades que tienen mis pequeños, relean porque a mí, fundamentalmente, Durkheim es muy claro en el desarrollo. El texto que viene de Durkheim es mucho más claro. Primero que no es de Durkheim, es de Steiner que habla de Durkheim. Entonces aprovechen para empezar a juntar todo lo que tienen de Durkheim en la cabecita, porque va a ser importante después cuando desarrollemos Marx y comparemos, porque lo que se viene es comparar a Durkheim con Marx. Exactamente. Bueno, para eso es la clase, mija. Para eso es la idea que nos encontremos cada tanto acá y les taladre el cerebro, ¿no? Con Durkheim, con el positivismo. Y esperen que lleguemos a Marx. Falta que todavía no llegamos a Carlitos Marx. Igual no me quiero apurar, no quiero que vayamos tranca. ¿Sí? Venimos bien, te digo, yo les digo, donde mejor estamos caminando es acá en segundo. Primero porque hay mucha concurrencia a las clases y eso me encanta, ¿no? Y vuelvo a decirle, la mayoría de los docentes, todo el mundo habla muy bien del curso que se conecta inmediatamente. No sé el resto de las actividades. Ahora me encontraré con las actividades que me mandaron, con el escrito, vamos a ver cómo quedó, cómo está armado. Y voy a insistir, los que no estén más o menos, le voy a decir, bueno, trata de mejorarlo, fíjate acá, fíjate allá. Esa es la idea un poco que tengamos con esto. Bueno, a ver, ¿alguna duda particularmente que quieran plantear? Y es una clase importante. Yo en un primer momento le había planteado trabajar el texto de Durkheim y el texto de Steiner juntos, pero dije no, nos vamos a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque son temas muy, muy tototudos. Y entonces, la idea de la integración social y el suicidio, mejor tratarlos por separado cuando ya entendimos lo de los hechos sociales y las corrientes y todo eso. Sí, estamos como, ¿qué hora es? Bueno, ya parece una clase de Ibarra esto, ¿eh? Sí, obvio, Marco Iglesias, ya se lo subo al Classroom. Ya se lo subo al Classroom el coso. ¿Sí? Sí, no se hagan problemas, ya se los estoy subiendo al Classroom. La idea es compartirla, a ver, con ustedes. O sea que bueno, lo que hago muchas veces es arrancar primero y después se los comparto. Sí, sí. El Classroom va, el Power va de derecho al Classroom. Bueno, ya aparecen las clases de Ibarra, che. Estamos terminando a cualquier hora. Bueno, consultas, dudas.
le digan a Ibarra, che. Pobre. Bueno, nos despedimos entonces, ¿les parece? ¿Puedo llamar al delivery ya? A ver qué me ponen. Y sí, algunos mañana tienen que trabajar, me imagino. Bueno, bueno, la clase que viene es el lunes que viene. Prepárense con Steiner y con Foucault. Seguramente ya voy a hacer las devoluciones de lo que me entreguen esta semana. Después me fijo quiénes son los que están con problemas por el trabajo y le daremos más tiempo, no se hagan problema. O le digo, entrégueme un borrador y vemos qué es lo que hay. No se preocupen, vamos a remarla todos juntos. Insisto, dulce de leche, estamos remando dulce de leche y sin rumbo. Así que bueno, por lo menos vayamos todos juntos para el mismo lado. Bueno, niños, ¿qué dice acá? El Pablo lo sube, ya estoy subiéndolo. Aguánteme 2 minutos, les digo chaucito, ¿no? Y nos vemos. Cuídense, chicos, pórtense bien. Listo, profe, nos vemos. Hasta luego.